este día el pastor Natividad Ramos Ramos da inicio a la Carta Universal de Santiago, esperando que usted sea bendecido, y el mensaje de la palabra de Dios está en el capítulo 1, verso 1, y el título de este mensaje es La Salutación de Santiago. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano en la iglesia El Camino de la Fe con ustedes. ¿Qué le parece si leemos en la carta a Santiago, capítulo 1? Y voy a leer nomás el versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud, o sea, saludos. Que yo dije a las 12 tribus, pues no, que están perdidas. Porque siempre se ha dicho en la interpretación evangélica, es que las tribus perdidas, Santiago dice, no están perdidas, están esparcidas. Yo creo que oyeron esparcidas y pensaron que eran perdidas. No están perdidas. Si Santiago les escribe las 12 tribus, es porque sabía dónde estaban. Digo yo, ¿no tienes una lógica? Padre eterno, permite, Señor, que esta ocasión tu palabra bendiga nuestros corazones y que yo pueda presentarla de una manera apropiada. Por Cristo Jesús, apóyame. Amén. Muy bien. Ya he dado la razón de lo que quiero lograr. Porque estas cosas han perdurado por 2000 años. Este problema que, insisto, San Pablo le dio demasiado crédito, le dio demasiada importancia, que no es consistente con la poca importancia que en esta generación se le da. Es un problema gravísimo. Les dijo a los Gálatas, los que empezaron por la gracia y terminan en la ley, de la gracia han caído. Usted interprete lo que significa caer de la gracia. Así lo dijo Pablo a los Gálatas. Y ya está muy enojado, les dijo, ya nadie me esté molestando. Sí les dijo eso. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Nadie me esté ya molestando con esas cuestiones de la judaización. Estaba molesto. Entonces vamos a esta carta de Santiago. Quien fuera pastor de la iglesia cristiana de Jerusalén, es una carta con estilo único, porque Santiago es único, en realidad, que apenas menciona algún asunto que tenga que ver con el cristianismo, apenas lo menciona. Solo 2 veces menciona al Señor Jesús. No habla de sus milagros, ni de sus enseñanzas, ni de su muerte, ni de su resurrección. Omite todo eso, Santiago. Cuando que la resurrección es una de las doctrinas gloriosas de la predicación evangélica. Dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún están en vuestros pecados. Es decir, sin la resurrección de Cristo, nadie tiene nada. Los gentiles en esta carta parecen cosa ajena, pero eso, al mismo tiempo que veo yo que Santiago no les da mucha importancia, es más cosa ajena, los gentiles, usted y yo, nos da una idea del cómo entendía Santiago la fe cristiana.
donde no piensa en los gentiles. No tiene identidad su autor. Solo dice Santiago. Y yo digo, ¿cuál de todos? Pues estaba lleno de Santiagos. No habla del destinatario, aunque dice a los esparcidos, pero es genérica la apreciación. Y por eso se le conoce como una carta universal, que sería algo así como a quien corresponda. Pero, ¿cómo asegurar que Santiago es el autor? ¿Y quién es este Santiago? Bueno, hay varias versiones, pero vamos a usar aquella que afirma que se trataba del hermano del Señor Jesús. Y uno de los creyentes que junto con María estaba orando en el aposento alto el día de Pentecostés. Eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 14, que estaban en el aposento alto María, la madre de Jesús, con sus hermanos, sus hijos, sus hermanos y hermanas estaban allí. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba allí en el aposento alto todos los hermanos del Señor Jesús? ¿Qué había pasado con ellos? Usted dice, ¿por qué tiene que pasar algo? Porque era una familia de incrédulos. Juan 7 lo dice, ni sus hermanos creían en él. Hacía pocos días, en Juan 7, que de plano dice, no creían en él. En cambio, ahora están allí en el aposento alto, llenos de gozo. Alabado sea Dios. Algo había sucedido en sus vidas, en sus corazones. Porque este evangelio cambia a los hombres. Y ahora están allí en el aposento alto, en una reunión que yo le llamo de solo para creyentes. Ahí están postrados, orando. Qué precioso, ¿verdad? Fue eso. Pero volvamos a esta carta, atribuida a ese hermano del Señor Jesús. Lo que pasa es que el autor se esconde en el anonimato y se reduce a decir que ese Santiago, porque leímos solo el versículo 1, que parece no tener contenido. Ese Santiago, del que decimos quién sabe quién sería, dice, soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y esa es mucha credencial, hermanos. ¿Ustedes qué son? Siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Y esa es mucha credencial. Alabado su nombre. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, diría, ¿qué importa cuál de todos los Santiago soy? Si soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero alguien tenía muy buenas razones para darnos una pista de quién era este Santiago. El apóstol Pablo. Según Gálatas 1, 18 y 19, después de 3 años de aquella gloriosa experiencia que tuvo este hombre entrando a Damasco, y que quiero hacer la aclaración, Saulo de Tarso fue encontrado por el Señor a la puerta de Damasco. Él iba en una encomienda oficial. No se piense que él iba a título propio. Yo me voy a perseguirlos a donde estén. No se puede meter a territorio de otros reinos. Dice que llevaba cartas de liderazgo judío y se llevaba cartas de la autoridad de Jerusalén. Entonces el asunto suyo era un asunto oficial que llevaba
carta de recomendación de Estado. Y allí es cuando el Señor Jesús, porque me acuerdo de esto, ¿no? Que alguien me objetó una vez y que, porque yo decía que el Señor lo derribó del caballo y lo revolcó en la arena, una manera muy coloquial, muy expresiva, muy figurada de decirlo. Y alguien me dijo, ¿y dónde dice que iba a caballo? Y yo le dije, ¿dónde dice que no iba a caballo? ¿Sí? ¿Dónde dice que no? Pero puedo probarle que sí iba a caballo. Por ejemplo, si él iba en asunto oficial, no lo iban a mandar a pie. No iba, era un asunto oficial. Podía ir en camello, en dromedario, en burro, en asno, en mula o a caballo. Necesariamente él, como un oficial de Jerusalén persiguiendo a los creyentes, tenía autoridad. Entrando casi a Damasco, la puerta a la derecha. Yo veía una vez ahora en la guerra de Damasco y Siria, donde yo veía la entrada y decían, esta era la puerta de la derecha. Quise imaginarme aquella manifestación gloriosa donde el Señor Jesús, de repente este hombre se ve revolcado en la tierra y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque Pablo dijo después, yo había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Noté el detalle. Ya contra la persona no, porque ya había muerto, resucitado y estaba con su Padre. Dijo, pero sí voy a hacer muchas cosas, voy a desacreditar ese nombre. Por eso le dijo que ¿quién soy? Soy Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y se convirtió en el más ferviente predicador de ese nombre que él odiaba. Así que después de Damasco fue a Jerusalén a ver a Pedro. Allí vio a Santiago y a Juan, que ya dije ahorita, dice Pablo, que parecían ser algo. Digo, y esa expresión a mí se me hace más o menos apropiada. Pablo, parecían ser algo. Incluso a decir, si eran algo no me interesa, Dios no acepta apariencia de hombres. No me diga que estaba dándoles besos. Había una ruda oposición que Pedro no entendía, que era un buen hombre, que Juan tampoco le entendía, era un hombre todo corazón, pero que Santiago no le entendía, pero sí hacía resistencia férrea. Por eso dije, hay que entender que cuando este evangelio se empieza a predicar en la tierra, fue atacado desde adentro del corazón de la iglesia para desviarlo. Y yo le agradezco a ese hombre haber estado allí para decir, no, señores, el cristianismo no es apéndice del judaísmo. Alabado sea Dios. Y yo digo que llevaba unas tijeras grandes y cortó el cordón umbilical. Dijo, no, señores. Amén. La iglesia cristiana no es hija del judaísmo. Aunque los judaizantes lo digan y tanto predicador lo diga. Dice que 14 años después fue a Jerusalén, donde llegaron a un acuerdo, porque le hicieron un pleitazo. Es que yo les dije que lo habían mandado de Antioquía, ¿verdad? Cuando Pablo viene a Jerusalén, luego se va a Antioquía, Bernabé lo lleva, ahí aparece Bernabé, y de allí de Antioquía se va a Tarso de Cilicia, a su tierra. 10 años estuvo allá Saulo de Tarso. 10 años después, el Espíritu Santo, no un acuerdo mero de iglesia, de líderes. El Espíritu Santo, a través de la iglesia, dijo, tráiganme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué hermoso es el llamamiento, porque significa facultad, autoridad, derecho, jerarquía.
Y a los 10 años de estar en Tarso de Cilicia, Bernabé va por él y se lo trae. Y los mandan al campo misionero. Y eran campos misioneros de veras. Y la escritura dice que oraron por ellos, los lanzaron al ministerio evangelístico o misionero. Eso sí era ser misionología. Y estuvieron, por cierto, iba Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Estoy dando muchas referencias porque es una introducción esta. Que por cierto, Marcos es muy interesante, era sobrino de Bernabé. Entonces, como era sobrino de Bernabé, pues me lo llevo, diría Bernabé, y se lo dijo, pues llévatelo. ¿Sí? Marcos era un muchacho medio miedoso, o algo de miedoso. Y el Evangelio se necesita audacia, porque son enemistad de las tinieblas. ¿Usted cree que las potencias espirituales en los aires no se sacudieron cuando se vieron que venían a evangelizar a todo el Asia Menor? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y en uno de los viajes hasta la ciudad de Éfeso, hasta la diosa Diana fue abandonada. Escribía un hombre al emperador, creo que era, no sé si era Tácito u otro, o Plinio el viejo, no sé cuál, qué tan viejo. Esos unos nombrecitos, pues si lo quieren para ponerle a un chamaquito de ustedes, pues hay muy bonitos nombres ahí. Le escribe al emperador, le dice: las iglesias, los templos de los dioses están solos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor Jesús estaba sentando sus reales, sus pies sobre la tierra. Y estaban surgiendo muchas iglesias. A esa vez a Pablo lo dieron por muerto, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Fue en Listra. Cuando regresan a la iglesia de Antioquía, porque así se procede, regresan con la iglesia que los había enviado. Y regresan para darle informe a la iglesia. Qué bonito, qué bonita idea, ¿verdad? Es decir, si esa iglesia te envió, tienes la obligación de darle razón a esa iglesia. Así se procede. No somos una anarquía. Y cuando ellos están contándole a la iglesia cómo los gentiles han recibido el Evangelio, estaban allí gente de acá asociada con los fariseos de Jerusalén que estaban poniendo los ojos de este tamaño. ¿Cómo que tantos gentiles se están convirtiendo? Y se levantó una contienda allí en Antioquía contra Pablo y Bernabé. Contienda grande, dice. Porque les dijeron: no, señores, no pueden ser salvos si no se circuncidan y si guardan la ley. Era como decirle: regresen ustedes a la zona de allá del Asia Menor y díganle a las iglesias que les faltó, que no son salvos todavía hasta que no se circunciden. Pablo está predicando y diciendo: no, señores, no necesitan circuncidarse ni ser prosélitos, con que le crean a Cristo Jesús viene la salvación. Alabado sea Dios. Qué interesantes cosas, ¿verdad? Y ese conflicto causó que la iglesia de Antioquía llevara el asunto a la iglesia de Jerusalén. Por eso yo no acepto que se llame el concilio de Jerusalén. El concilio hubiera sido si hubieran llamado a todas las iglesias que habían en ese tiempo. Pero fueron nada más 2. Y fueron 2, ¿por qué razón? Pues porque una fue la iglesia afectada y la otra de donde venían esos que habían agredido a la iglesia y se juntaron en Jerusalén. Y ahí es donde va Pablo de nuevo. Dice que llegaron a un acuerdo, que Pablo fuera a los gentiles y Pedro a los judíos.
Después dirían, bueno, le dijimos que fueran los gentiles, pero no le dijimos que les autorizamos a predicar que no necesitaban la ley. ¿Me entiende cómo están haciendo el conflicto? Conflicto de interpretación. Y este Santiago gozaba de una gran autoridad en la iglesia, según Hechos 15. Pero yo creo que eso era una especie de, era una especie de interpretación de nepotismo. No, cuidado, es el hermano del Señor, no, espéreme. Que Pablo diría, a mí no me vengan con que es hermano del Señor. Si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy Él está glorificado. Alabado sea Dios. Así que no me vengan con que es hermano. Desde luego dirían, hombre tan grosero, al hermano del Señor, al hijo de la hermana María. Se necesita un tipo así, intrépido, audaz. Ahora, eso no dejaría de impresionar el parentesco que tenía con Jesús. Mientras Jesús estuvo en la carne, era su pariente. Ahora dice, no, es mi Señor. Alabado sea Dios. Lo que sí es evidente es que el Señor Jesús lo estableció como pastor de esa iglesia. Porque iba a ministrarle a miles de judíos que habían creído a Cristo, pero que seguían arraigados en la ley. Y quiero hacer esta precisión. Pablo y Santiago sobresalen en muchas cosas porque tendrán posturas antagónicas. En Mateo 13, 55 al 56 habla de que eran 4 hermanos del Señor Jesús, donde al parecer el mayor de esos 4 era Santiago, otro era José, el otro Simón y el último Judas. Sin duda este era el menor de todos, Judas. Estos tuvieron un expediente terrible de incredulidad al Señor, a grado que durante su ministerio jamás se mostraron solidarios con Él. Nunca, nunca jamás. En mismo Nazaret de Galilea la gente decía, pues aquí está María y sus hermanos y ellos, y nunca hemos sabido nada de Jesús. Porque María guardó silencio, ni a sus hijos siquiera les dijo. No la culpo. No se mostraron solidarios con sus reclamos mesiánicos. Y jamás se dice nada de ellos, de qué sucedió con ellos el día de la crucifixión del Señor Jesús. ¿Estaba María? Sí estaba. ¿De sus hermanos? Ni el polvo. Que yo en lo personal creo que ahí estaban. Y creo que debió dolerles hasta el alma ver a su hermano colgado de la cruz. Y yo no sé qué cosas pudieron haber subido a sus corazones al verlo al Señor, a su hermano, colgado como un malhechor. Se me ocurre que pudieron decir, hermano, ¿por qué tenías que llegar a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al tercer día, una noticia corrió como reguero de pólvora. Dicen que ha resucitado. Alabado sea Dios. Dicen que ha resucitado. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 7, estamos siguiéndole huella a esto, que después de aparecérsele a más de 500 hermanos el Señor Jesús, se le apareció a Santiago, al incrédulo mayor de la casa. Debió ser una experiencia profunda cuando Santiago lo vio.
Y por el cómo lo dice, da a entender que se le apareció de manera particular solo a Santiago. Dice, primero a 500 y después de los 500 se le aparece a Santiago. Y Santiago le creyó. Con una entrega que le habría de costar la vida por el año 62. Qué interesante. Santiago dio la vida por su fe en Cristo, como Pablo dio también la suya por su fe en Cristo. Alabado sea Dios. Es muy interesante. Pablo habla de Santiago, pero Santiago no habla de Pablo. Mire cuántos detallitos, ¿verdad? Pero dejemos eso. En aquel aposento alto estaban solo creyentes. Y esto no deja duda. Los de casa, que habían sido la casa de los incrédulos, se convirtió en la casa de los creyentes. Bien, ese principio de las promesas del Señor de la Biblia: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea Dios. Cuando a mí me ha tocado, cuando algunas ancianitas que no han visto a sus hijos convertirse y no quieren, y son reacios a la fe, y me han dicho: hermano Ramos, estoy por morir, estoy por irme y tengo mucha tristeza. ¿Por qué le digo tienen tristeza? Porque mis hijos no quieren entregarse a Cristo. Y yo les he dicho: ¿qué tan confiable cree usted que sea el Señor? Le voy a decir algo, le dije a una ancianita: usted puede morirse, usted ya les enseñó la fe, sí se las ha enseñado, entonces usted puede morirse, muérase contenta y tranquila, porque el Señor no miente. Y aunque usted haya pasado la eternidad, el Señor se encargará de salvar a sus hijos. Amén. Alabado sea Dios. Es una buena noticia, ¿verdad? Que no se quieren, usted sea fiel y enseñe la fe y váyase contenta a la eternidad, no dudando, no amargado, porque el Señor Jesús no amarga la vida de nadie. Estos dos, Santiago y Judas, escribieron una carta, la de Santiago y la otra, la carta de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas, hermano? ¿Perdón? Uno. Muy poquito, pero como dijo cosas. Quien reveló por el Espíritu Santo cosas que jamás nadie había dicho. Él es el que reveló el intercambio de palabras que hubo entre Satán y el arcángel Miguel cuando contendían por el cuerpo de Moisés. Santo Dios, no sabíamos que había habido un pleito por el cuerpo de Moisés. En Deuteronomio encontramos donde le dijo: sube el monte. Y subió por su propio pie. Dijo: y allá vas a morir. Pero cuando Moisés muere, hasta ahí llegó la historia. Pero este Judas, el hermano del Señor Jesús, el menor en revelación del Espíritu, dice: no, ahí se dio una gran batalla. Alabado sea Dios. Allá en ese monte hubo una batalla extraordinaria entre el arcángel Miguel y Satán, porque Satán quería apoderarse del cuerpo de Moisés. Algunos han dicho para convertirlo en un ídolo. Vaya usted a saber las implicaciones. Que por cierto, hay un detalle interesante que yo siempre he dicho: no se maldice a Satán, que es a veces un vicio, un error de los creyentes. Mugroso Satán. No, eso es por lo menos lo más bajito, Pero le dicen:
Una vez un hermano estaba muy emocionado y estaba subiéndole de tono y le dijo a alguien: échele, hermano, échele espuma. No. Dice el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo, no se atrevió a usar de juicio de maldición. ¿Por qué? Pero Satanás era un malvado, será un malvado, pero es creación de Dios y Dios le dio una jerarquía y se respetan las jerarquías. Le dijo el arcángel: Jehová te reprenda. Alabado sea Dios. El Señor te reprenda. Que sería el arte del bendecir cristiano, ¿verdad? Así que no se ponga berrinchudo con los demonios y los insulte, que ellos van a tomar asiento y decirle así: bravo, échele más, así me gusta mi hermanito. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos manera de reprenderlo. ¿Cómo, hermanos? Que el Señor te reprenda. Pero este Judas nos cuenta una vieja profecía que había dado Enoc, de allá antediluviano, que solo él la dice. Yo le llamo el hermano de las exclusivas. Sin embargo, ya me desvié y me fui con Judas cuando que estoy hablando de Santiago. Entonces volvamos con Santiago, el autor de esta carta. Llegó a ser pastor en Jerusalén y al parecer pastor de miles de judíos que habían creído en Cristo, pero que seguían arraigados en la ley. Se lo dijo a Pablo: tú sabes cuántos millares han creído, pero todos son celosos de la ley. Y dicen que tú. Santiago se lavó las manos, pero eso no, todavía no viene el caso. Eso lo enseño en otras ocasiones. Entonces, ministrar el cristianismo en mismo Jerusalén a miles de gente arraigada en la ley de Moisés no era tarea fácil. Eso le dijo a Pablo, que no deja de verse como quien tenía prisa por quitarse el problema de encima. Cuando Pablo viene de su último viaje misionero y trae el morral de pesos del Asia y de Europa, ofrenda que le había pedido los hermanos de Jerusalén en Hechos 15. No se les olvide los pobres de Jerusalén y tráiganles una buena ofrenda. Y yo creo que era muy buena ofrenda porque venía una comitiva con Pablo. Y Pablo había advertido a los corintios: si el asunto es bastante, entonces no lo voy a llevar yo solo, tiene que ir una comitiva. Usted sabe por qué lo dicen, pues quién sabe cuánto entregaría. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Veo ese diálogo entre Pablo y Santiago, que le dijo: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés. Algo así como: mira, eso dicen, yo no sé nada. Nos da un perfil de cómo era Santiago. Iba a decir socarrón, pero no lo digo. Tenía su estilo muy cerrado. Es lo que dicen. Yo le preguntaría: ¿qué es lo que tú dices? Pero él algo: yo no sé nada. Entonces, pues además es evidente que en esas palabras buscaba mantenerse a distancia del apóstol Pablo. No se ocupó de él en su prisión. Lo tuvieron en Jerusalén preso. Y yo lo he dicho, ni una sola visitadita. En cambio, no fuera Pedro, porque hasta se desmayaban. Febe no estaba desmayada porque vio a Pedro que el Señor le había libertado. Yo no estoy culpando a Pedro, estoy diciendo, miren ustedes cómo los hermanos entendían las cosas. Si se trata de Pedro y de Juan, no, Señor. Se trata de Pablo, pues a ver quién te ayuda. La iglesia. Nomás para que ustedes piensen cómo estaban las cosas, ¿eh?
Pero yo creo que el Señor le estaba metiendo lumbre a Pablo para que no se quedara en Jerusalén. Porque ya se lo había dicho. En Jerusalén no van a recibir tu testimonio. Sal de Jerusalén. Pero Pablo dice: es que yo estoy atado en mi alma con Jerusalén. Y estoy presto para morir por Cristo también ahí. Alabado sea Dios. A mí me emociona analizar cómo estaban las cosas en esos días. Nunca lo visitó. Y sostengo, cuando se levantó un complot para matar a Pablo allí en Jerusalén, cuando estaba prisionero, esos días, hubo un complot, dijeron: no vamos a probar alimentos hasta que hayamos matado a Pablo. No lo mataron, todos están ayunando, Alabado sea Dios. Alabado sea. Me produce hilaridad. Me gusta. Ninguno de los miles de fariseos que tenían buena influencia en Jerusalén, gente importante, muchos pertenecerían al Sanedrín, a un colegiado, gente de contacto. Pues resulta que nunca supieron nada de la conspiración para matar a Pablo, pero sí se dio cuenta un muchachito. No puede ser. ¿O usted piensa que en realidad les interesaba a Pablo? En absoluto. Pero sí creo que para poder ministrar, pastorear a esa gente tan latosa. ¿Por qué eran latosos? Santiago debió tener una sabiduría muy delicada para poder caminar en terreno minado. Caminar entre los judíos, caminar que Pablo no pudo jamás. Porque cuando Pablo fue con los gentiles, les dijo que no era necesario hacerse prosélito del judaísmo. Y aquí voy a hacer otra precisión. No es necesario. Miren, les voy a decir lo que estaba pasando en realidad. Ya el Señor Jesús había puesto la idea básica allá por Juan 10. Los judíos anunciaron al mundo gentil que Dios era propiedad de ellos. Qué bueno que Dios es mi Dios también. Y que su Salvador es mi Salvador. Y Jesús es mi Salvador desde la eternidad. No es reciente. Y yo soy su hijo desde la misma eternidad. Ustedes son gente suya desde la misma eternidad. Porque los escogió. Qué hermoso evangelio, ¿verdad? ¿Cómo que lo inventaron? Imagínense la métrica de esta fe tan gloriosa. De tal manera que ministrarle a esa gente. Le decía, no es necesario que sean prosélitos. A ver, vamos a ver. Es que el proselitismo era un sistema que habían diseñado para atrapar a los líderes, a la gente importante de todos los pueblos de la tierra. Y abrieron sinagogas aquí y allá y allá. Y ellos buscaban precisamente a los líderes de esa región para meterlos al judaísmo, con el propósito de llegar a establecer el reino mundial. Para que vean que no es tan inofensivo esto. De tal manera que llegaron a meterle a la gente la idea que para encontrarse con Dios tenían que ir con ellos primero. Yo sé que para ir con Dios tengo que encontrarme primero con Cristo, con su Hijo amado Jesús. Alabado sea Dios. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Y entonces ellos decían, nosotros somos la puerta de entrada. Y ándale, el Señor Jesús está hablando en Juan 10 y en un sermón dice, yo soy la puerta. Alabado sea Dios. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Adiós, estrategia de los judaizantes prosélitos. Les jaló el tapete. ¿Sí captaron esa idea? Les jaló el tapete. Los líderes religiosos sintieron que era una barbaridad, que lo estaba traicionando.
Pues esa misma idea la presentaba Pablo. No es necesario que se hagan prosélitos. Claro que no se trataba de que fuéramos prosélitos, y no se trata de que la iglesia sea prosélito del judaísmo. ¿Se dan cuenta? Usted no va a encontrar que el hermano Ramos ha predicado contra estas cosas basado en un pasaje. No, hemos usado un tenor general del Nuevo Testamento, donde hemos visto un caso, otro y otro y otro y otro, suficiente argumentación. Pero Santiago tampoco podría caminar por los caminos que Pablo caminaba entre los gentiles, ni Pablo entre los judíos, ni Santiago entre los gentiles. Cada uno a lo suyo. Por eso siempre he dicho, no a la usurpación de funciones. Si a alguien lo llamó el Señor a un ministerio, no invada otros ministerios. No lo haga, porque esa es usurpación de funciones. En el llamado concilio de Jerusalén, Santiago dijo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer a los gentiles cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Categórico. Sí, tienen razón Pablo y Bernabé, está correcto. No tenemos por qué imponerles cargas a esta gente. Y parecía que Santiago era un convencido. Dice más, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Que yo le decía a unos judaizantes, si allá en Jerusalén le pareció bien al Espíritu Santo que no cargaran los gentiles con eso, ya cambió de opinión el Espíritu Santo. ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Ustedes qué dicen? No imponer carga a los gentiles que no hemos podido llevar ni nosotros. Con esa idea, parecía que el problema había quedado resuelto. Y le hicieron una carta a Pablo y a Bernabé. Bueno, a Bernabé como que a Pablo no lo tomaban muy en cuenta. Digo, realmente así era. Y fueron cuando se va Silas con ellos y cuando leen la carta en Jerusalén, digo en Antioquía, los hermanos saltaban de alegría, de gozo. Sí, somos salvos. Pertenecemos al reino de Dios. Pero Santiago se quedó cavilando y pensando, a pesar de lo que había dicho. Y dijo, no, un momento, pero diría, está bien que los gentiles no guarden la ley, ni tengan que circuncidarse. Pero aunque los gentiles lleguen a ser salvos por el Señor Jesucristo, ningún judío debe comer con ellos. Esa es cosa distinta ya. Estamos entendiendo la forma de pensar de Santiago. Está bien que sean salvos por Cristo, pero ya allá retiradito. ¿Por qué, Santiago? Le digo, ¿por qué dices eso? Porque se contaminan. Por eso en el capítulo 11, versículo 3 de los Hechos, dice que los de Judea contendieron con Pedro cuando fue a la casa de Cornelio el gentil, porque se había acercado a los gentiles y porque había comido con ellos. Era el sentir de Santiago. Esto lo estableció Santiago, No. Que sean salvos todos los que quieran y que se vayan al cielo, pero con nosotros no comen, porque nos contaminan. Pero Pedro pudo decirle a Santiago, pero son salvos. Estos dirían sí, pero que se queden lejitos. ¿Qué le parece este evangelio de Santiago? ¿Qué les parece? ¿Es consistente con la fe cristiana? Con el respeto que me merece Santiago. Por eso decía yo que Martín Lutero, ¿sí?, que hizo la reforma, dijo que esta epístola de Santiago era una epístola de paja,
Yo dije, me perdonas tú, Lutero, pero es una delicia esta carta. Es que no la has leído, no me has oído predicar de ella. Le digo, alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Pero Santiago reaccionó. Y ya estando allá en Antioquía, todo el mundo muy contento. Me doy cuenta que el día de ayer le dijeron, hermano Pedro, come con nosotros mañana. Le dijeron los hermanos gentiles, claro que sí, mis hermanos. ¿A qué horas? A tal hora. Ahí estoy a tal hora con ustedes comiendo. Bernabé le dijo otro, ¿vas con nosotros a comer? Sí, sí voy. Entonces llegó ese día. Pues ese día le caen los de Santiago. Hermano Pedro, lo vamos a esperar en la casa. No vamos a poder ir. Alabado sea Dios. Eso lo dice la Escritura en la carta a los Gálatas, que se sustraía. Dice, y Bernabé también en su simulación hizo lo mismo. Y a los dos les reprendí en la cara delante de todos y les dije que era de condenar. Porque si lo que construyes destruyes, ¿qué transgresor te haces? ¿Qué le parece? Estamos entendiendo el trasfondo, cómo empezaron esas cosas. Y envió gente, Santiago le envió gente a Pablo. Muy listos, muchachos, vigílenlos. A ver si andan comiendo con los gentiles. Pero Pablo los llamó espías. Hoy le llaman halcones. Es una travesura mía, hermano. Quienes decían que los judíos no podían entrar a comer a la casa de los gentiles, aunque fueran salvos. Así creía Santiago. Así, porque está escrito que así lo decía. Porque fueron de parte de él. Y si fueron de parte de él es porque él creía a pie juntillas que no podían tener nada que ver los gentiles con los judíos. Pero así pensaban todos los de la iglesia de Jerusalén. Pero el Señor necesitaba un Santiago para predicar el Evangelio de Jesucristo a la casa de Israel sin desestimar la ley. Porque Jesús lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿Pero acaso Pablo desestimó la ley? No lo hizo. Pero su mensaje de salvación parecía desestimar la ley. No es necesario. Y voy a hacer la precisión. Pablo no está hablando de la ley moral, porque Dios le dio a Israel 3 clases de leyes: la ley moral, de los 10 mandamientos, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral usted no se la puede quitar de encima, porque nace de la naturaleza misma de Dios. Pero la ley ceremonial no tiene por qué ser aplicada, porque yo siempre he dicho, la figura, los símbolos y los tipos son útiles mientras llega la realidad. Y los símbolos y los tipos y las figuras señalaban a Cristo Jesús. Y cuando Él vino ya no era necesario el símbolo ni la realidad. Alabado sea Dios. Para que nadie tampoco piense, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No. ¿Bajo cuál ley no está? Bajo la ley ceremonial. Pero la gracia no le exime de la ley moral. ¿Estamos de acuerdo? Esas precisiones son necesarias. Su manera de revelar el misterio escondido donde los judíos no tendrían ninguna ventaja sobre los judíos. Les chocaba eso. Y para ellos sería una traición a la nación, que ellos eran herederos de las promesas. Y pensaban que ninguna promesa dada en Cristo a ningún gentil podía igualar las promesas que ellos tenían. Que yo lo he explicado en la carta a los Efesios. Ellos dirían una tesis más o menos que sería así: Cristo está bien, pero Cristo más algo está mejor. Amén. Es decir, Cristo está bien, pero Cristo más la ley y las promesas de Abraham está mejor. Judíos, gentiles dirían los judíos, ustedes tienen a Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Igual, pero nosotros tenemos un superávit, que somos hijos de Abraham.
y ustedes nunca lo serán hijos de Abraham. Por lo tanto, nuestra posición es mejor que la de ustedes. ¿Qué les parece? Era el pensamiento que tenían, que por el solo hecho de ser parte de la iglesia tenían mejores promesas y mejor pacto que el de Moisés. Era insultante. Pero Pablo explicó eso. Pablo llegó a decir: yo tengo mejor posición que la de Moisés. Ahora, no lo dijo así explícitamente, pero es implicativo. Moisés representó un pacto, pero ese pacto se hizo viejo y es dado de baja. Yo tengo mejor pacto, y si yo tengo mejor pacto y soy ministro representante de ese pacto, tengo mejor pacto que el de Moisés. Por lo tanto, mi posición es mejor que la de Moisés. Alabado sea Dios. Aún el día de hoy los judaizantes no entienden eso y siguen sosteniendo que por ser judíos siguen conservando la ventaja y no van a las iglesias de los gentiles para oír a los hermanos predicadores gentiles. Siempre van exigiendo que ellos tienen que ser oídos. Por eso nunca han intentado venir conmigo. Han ido con la mayor parte de los predicadores de aquí de la región, pero conmigo no han ido. Somos creyentes y además sacan la credencial, a esa credencial que no sabes quién soy yo. Hay quien usa esas credenciales y dice que no sabes quién soy. Le dijeron a Jesús cuando los trató de pecadores: ¿cómo? ¿No sabes quién somos nosotros? Y le sacan la vieja credencial: mira, somos hijos de Abraham. Que Jesús les descalificó la credencial y les dijo: vosotros de vuestro diablo sois, porque las obras del diablo queréis hacer. Alabado sea Dios. Porque ustedes los gentiles tienen a Cristo, pero jamás tendrán las promesas que tenemos nosotros. Por eso yo le digo a los gentiles: no se inviten a una fiesta que no es la de ustedes. La tierra de Israel se la dio Dios a los hijos de Abraham, no a nosotros. Y allá andan los hermanos de las iglesias gentiles queriendo acomodarse en Jerusalén, porque somos salvos. Y entonces vuelvo a decirles: no se inviten a ustedes a una fiesta solos. Ustedes no son invitados. Eso le pertenece a los hijos de Israel, porque esa tierra se las dio Dios a ellos. Jamás. A nosotros tenemos promesas en otra parte. Alabado sea Dios. Nuestra patria está arriba. Entonces estamos entrando a ver dos posiciones irreconciliables. Santiago jamás sería solidario con Pablo, y creo que ese es el punto de partida para hacer precisiones, para evitar que Santiago se vea como un enemigo de Pablo o como alguien que buscaba menoscabar a Pablo. Y esa forma de entender estos dos hombres, hizo que Martín Lutero dijera injustificadamente: epístola de paja, y despojada, dijo, de todo carácter evangélico. Pero ustedes que han escuchado lo que he estado predicando por varios años en las diversas cartas de Pablo, ¿están ustedes preparados ya para entender y apreciar a Santiago y ver cómo estos dos apóstoles contemplan la justificación desde dos puntos de vista diferentes, pero que están en perfecta armonía? Alabado sea Dios. Yo soy salvo, como fue Santiago y como fue Pablo, en perfecta armonía. Por eso les decía yo que cuando terminé las cartas de Pablo, yo decía que si no tenía otra como esa, no, me gustaba mucho, y que yo le hacía el feo a la carta de Santiago. Pero cuando me puse a predicar a Santiago cosa por cosa, cuando terminé le dije: no tienes otra como esta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Los que creemos en la salvación por la fe en Cristo, pensaríamos que Pablo desautoriza a Santiago. Y de esa manera los judaizantes han de pensar que Santiago contradice a Pablo. Pero los dos se complementan, porque en Dios no hay contradicción. Y la belleza de la Escritura es que aunque dice tantas cosas, aborda tantos temas, todas se encajan como piezas elaboradas y no se rozan entre ellas. Le ha tocado hacer rompecabezas, ¿sí? Acomodar las piezas. Así yo disfruto lo que es las ideas del Evangelio. Uno dice que la fe está antes que la salvación. El otro dice que no es menos cierto, que sin obras la fe está muerta. ¿Y sabe cómo se llama este mensaje? La carta de la fe hecha obras. Porque nos vamos a encontrar casos muy interesantes, que yo le llamé el hermano mucha fe. Muy, muy interesante, lo disfruto. Y espero que ustedes también. Porque nadie puede cobijarse en el subterfugio de que es salvo y que no tiene fruto. Oye, el Señor me salvó y yo estoy contento. Mire, si yo les enseñara abiertamente lo que implica la responsabilidad con el Señor Jesús, se sorprendería de la dureza. Hay una parábola que dijo uno, le dijo el amo: aquí tienes 5 denarios. Yo regreso, cuando venga me entregas los intereses más mi dinero. A otro le dieron 1, ¿verdad? 1 denario. El que tenía 5 fue y trabajó y ganó otros tantos. Cuando vino su señor, le dijo: aquí está. Bien, siervo fiel, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero vino el otro, muy contento. Dijo: ya sé cómo me voy a arreglar. ¿Y tus ganancias? Lo que yo te di. Bueno, dice: mira, sabía yo que eras hombre duro, que cosechas donde no siembras. Oiga, está acusando al amo. Eres hombre duro, que exiges sin merecerlo. Y entonces en una parábola se agrega que vino uno y que ese le habían dado mucho y resulta que no cumplió. Lo llamó su amo y dijo: a este azótenlo, porque sabiendo no hizo las cosas. Azótenlo. Y entonces el otro, también displicente, pensó: ya la hice porque pues aquel sí sabía y por eso le sonaron, por eso le dieron una paliza, pero yo no sabía. Y le dice: Señor, es que yo no sabía. Y el amo dijo: pues a este azótenlo por no saber. Alabado sea Dios. En la misma ley, en la jurisprudencia se dice de que o lo sabía o estaba obligado a saberlo. Porque el que no conozca usted la ley no lo exime de la ley. El que no conozca usted la responsabilidad que tenemos de anunciar a otros la fe. ¿Por qué cree que yo hago tanto énfasis en arraigar a los creyentes en Cristo? Que no nomás sean salvos, que aprendan la fe, para que sus vidas se arraiguen de tal manera que ninguna cosa los mueva. Porque quiero que estén presentes el día que Cristo Jesús venga de nuevo a la tierra. Alabado sea Dios. Y así dejamos la infraestructura para esta carta, que yo espero que ustedes vayan reflexionando. Preciosa carta, en un solo versículo. Siervo de Dios y siervo de Jesucristo. ¿Y tú quién eres, Santiago? ¿Qué interesa cuál Santiago soy?
Lo importante es que soy siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Y que yo soy salvo. Alabado su nombre. Yo espero que esta carta nos alerte en muchas cosas. Va a ser muy interesante. Les invito el próximo domingo, hermano. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje y esperamos que usted nos siga acompañando en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo, esperando que esta carta sea de grande edificación para su vida y en todo el Señor Jesucristo nos prospere. Continúe con nosotros en esta serie de mensajes. Que el Señor sea con ustedes. Amén.